Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y me da gusto saludar en esta tarde al profesor José María Ramos del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, en Baja California. Profesor, muy buena tarde, ¿cómo estás? Muy buena tarde, excelente, Adán. Encantado de estar con ustedes. Igualmente, 100 días, previo a los 100 días, Joe Biden dio un discurso de esta relación siempre interesante, siempre compleja y siempre con nuevos retos con nuestro país. ¿Cómo encuentras estos primeros 100 días de esta relación, de esta nueva relación y los fenómenos en la frontera principalmente? Así es, Adán. Mira, sin duda alguna fue un discurso muy importante, sobre todo porque se permitió hacer una evaluación preliminar de estos primeros 100 días. Hay avances relevantes en la pandemia, hay avances también importantes en materia de gestión migratoria, no obstante toda esa situación de crisis que está en la frontera. El tema de la reactivación económica está avanzando. El TEMEC, bueno, pues es parte de un proceso que se está gestionando con esta nueva administración. Y finalmente está el tema de estos especies como de ayudas o subsidios que están recibiendo los estadounidenses, de los cuales también la población de origen mexicano se ha beneficiado. Es decir, sin duda alguna hay avances importantes, pero también retos que estamos viendo en esta frontera, considerada como una de las más complejas a nivel mundial. El tema de los Dreamers para él es importante. Perteneció al gobierno de Barack Obama y es un tema que me imagino seguirá en la mesa y seguirá impulsando. ¿Qué tan importante es este tema de los Dreamers? Adán, es muy importante porque hay que recordar que esto es un grupo de cerca de 500,000 menores que llegaron en su tiempo a Estados Unidos. Ahora ya la mayoría son profesionistas o están estudiando. Para ambos partidos es relevante. Yo creo que en este tema quizás no vaya a existir una diferencia, porque ambos partidos estarían muy interesados en aportar o en apoyar una legalización. En donde puede haber más tensiones es en la reforma migratoria. ¿Por qué? Bueno, pues porque sería la primera reforma migratoria que se firma en una administración demócrata. Hay que recordar que en los años 80 se firmó la primera y fue con Ronald Reagan, un presidente republicano. Entonces, creo que en el tema de los Dreamers va a haber avances importantes. Es parte de lo que se está discutiendo, se va a discutir en el Senado en las próximas semanas. José María, ¿crees que hay una diferencia importante ideológica entre el presidente Joe Biden y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que pueda complicar la relación? No, yo creo que hay visiones distintas. El presidente López Obrador es un presidente bastante pragmático, demostró su habilidad en la pasada administración, sobre todo en un tema tan complejo que tuvimos que afrontar, las presiones para fortalecer la contención migratoria en la frontera sur. Ahora hay un cambio radical en esta administración. Desde mi punto de vista, hay varias oportunidades que se pueden fortalecer. ¿En qué temas? Bueno, pues simplemente en el tema de la reactivación de la pandemia. Creo que México puede hacer un planteamiento más amplio en el sentido de fortalecer las cadenas de valor que están en esta frontera, sobre todo tomando en cuenta que todos los días crucen hacia los Estados Unidos transmigrantes laborales, cerca de 200,000, que pues desafortunadamente no sabemos en cuáles son su condición de salud. Pensamos, la mayoría son ciudadanos de Estados Unidos que viven en México, pero que trabajan en Estados Unidos, pero que estimaríamos que cuando menos un 30 o 40% de esas personas han sido vacunadas. Desde ese punto de vista, aquí se requiere una acción de bastante colaboración que considero que no se ha dado por las diferencias que se tuvieron con respecto a la administración pasada, en donde se fortaleció un criterio de seguridad nacional en el sentido, bueno, pues de no fortalecer esos esquemas que funcionaron perfectamente hace 10 años con la pandemia H1N1. Justo eso quería también preguntarte, el manejo de la pandemia entre ambas naciones. Hubo un cambio con la llegada de Joe Biden en el manejo de la pandemia. ¿Cómo se nota la diferencia del manejo de la pandemia ahora entre México y Estados Unidos? Para empezar, porque allá hay más vacunas, empezando por eso. Así es, Adán. Creo que es la diferencia sustancial. Es decir, hubo una política pública mucho más efectiva en el sentido de proveer. Hay que recordar, y lo comentaban en la introducción a esta nota, que originalmente el presidente Biden se había propuesto vacunar a 100 millones de personas
con 100 millones de vacunas. Pues lo ha superado, ¿no? Ya hay cerca de 230 millones de personas vacunadas, entonces eso refleja, vaya, pues la importancia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia tiene que ver en ese sentido. Donde no ha habido, de mi punto de vista, un cambio es precisamente en estos mecanismos de colaboración transfronteriza. Es decir, por ejemplo, sigue vigente ese título 42, que significa que prácticamente todas las personas detenidas en Estados Unidos, migrantes irregulares, tienen que ser expulsadas rápidamente. Bajo ese criterio se expulsaron a cerca de 170,000 migrantes en el mes pasado. El otro efecto es que los residentes mexicanos con visa de Estados Unidos no podemos cruzar hacia el vecino país. Los ciudadanos de Estados Unidos sí siguen cruzando al vecino país, entonces eso de alguna manera no ha afectado negativamente la actividad económica del lado mexicano. Sin embargo, desde mi punto de vista, creo que es una situación de exclusión. Por lo tanto, el gran desafío del corto y mediano plazo es fortalecer los mecanismos de colaboración que ya existen. Existen las asociaciones de salud que han trabajado durante años temas de poliomielitis, temas de vacunación. Entonces, creo que aquí el tema es disminuir o quitar ese título 42. Ahora bien, no se ha quitado ese título 42 porque, en mi punto de vista, es una arma política del presidente Biden para decirle a los republicanos: miren, tengo controlada la frontera, no están llegando los migrantes, entonces necesitamos su voto a lo que es, y como lo dijo ayer de manera certera, su principal preocupación, la reforma inmigratoria. José María, no sé qué tanto se esté dando el fenómeno del turismo médico. Mexicanos con posibilidades que están yendo a Estados Unidos a vacunarse. ¿Es un fenómeno ya presente? ¿Es un fenómeno ya real? Sí, mira, sí, considerando que en esta frontera, bueno, pues lo comentaba con el caso de los transmigrantes laborales, es decir, en toda la frontera tendríamos cerca de 200,000 personas que todos los días van a trabajar a Estados Unidos. El otro flujo que comentas, Adán, es el flujo precisamente de que ciudadanos, ya sea con algún tipo de visa, lo han hecho, se han ido a vacunar a Estados Unidos. Hay que recordar que en un principio no se está solicitando la situación de migración de las personas que se van a vacunar. Lo que sucede es que, vaya, no se ha dado una vacunación masiva de residentes fronterizos mexicanos porque las personas que cuentan con esa visa de turista no pueden cruzar hacia Estados Unidos. Rápidamente te excluyen. Entonces, la otra opción que se ha dado, y hemos conocido algunos casos de personas que viajan vía aérea, entonces en esos casos no hay ningún problema, ¿no? Lo han hecho y se sigue haciendo. ¿Por qué? Bueno, pues es parte un poco de esas políticas de inclusión que tienen Estados Unidos en la materia. José María, ¿hay futuro alentador en esta relación México-Estados Unidos con estas presidencias, ambas, México-Estados Unidos? Yo creo que sí hay bastantes opciones y oportunidades. En materia de la pandemia, lo estamos mencionando aquí, yo creo que si necesitamos reactivar la economía, se requiere una eficaz colaboración. Hay que recordar que hace un mes apenas el Senado republicano nominó a Javier Becerra. Él es de origen mexicano, un gran abogado de California, conoce la problemática, entonces esperaríamos mejorar los mecanismos. En materia de gestión migratoria, bueno, pues está la expectativa ¿no? La expectativa de una posible reforma migratoria que, vaya, pues beneficiaría cerca de 6 millones de migrantes irregulares en Estados Unidos y, por lo tanto, bueno, pues es necesario fortalecer los esquemas. En materia de cambio climático o esta economía verde, vaya, pues ahí también hay enormes oportunidades para avanzar en todo un esquema integral de política de cambio climático que es fundamental en las ciudades fronterizas mexicanas. Tenemos una ciudad como Mexicali que lamentablemente tiene niveles muy altos de contaminación. En el tema, por ejemplo, un tema pendiente que viene es todo el tema de cooperación en materia antidrogas.
Aquí apenas el 1 de abril se acaba de dar la iniciativa o la política de Biden en la materia. No se ha pronunciado bastante. Yo creo que es un tema que se va a trabajar, sobre todo tomando en cuenta los altos niveles de tráfico de drogas, fentanilos, metanfetaminos que se en esta frontera. En resumen, creo que sí hay oportunidades. Creo que el gobierno del presidente López Obrador se tiene que sumar a una estrategia de fortalecer la equidad, la corresponsabilidad y sobre todo disminuir los procesos de asimetría que lamentablemente se dan en ese tipo de relaciones. Por último, José María Ramos, este nuevo flujo de migrantes haitianos, africanos incluso, ¿se puede convertir en un problema delicado entre ambas naciones por su intención de pasar a los Estados Unidos? Sin duda alguna, ese es un tema que se está discutiendo, se va a discutir. Hay que recordar que la vicepresidenta Kamala Harris va a tener una llamada telefónica con el presidente López Obrador en los próximos días. Es un tema que ellos lo están planteando de corresponsabilidad migratoria, de fortalecer las iniciativas de desarrollo y sobre todo que estos migrantes puedan solicitar sus opciones de asilo directamente de sus países. Creo que es necesario fortalecer esos esquemas de corresponsabilidad migratoria. Estados Unidos está poniendo recientemente recursos, tengo entendido, de cerca de $300 millones de una manera urgente para fortalecer los temas de ayuda humanitaria. La iniciativa es canalizar cerca de $4,000 millones para fortalecer el desarrollo en Centroamérica. Sin embargo, bueno, ¿cuál es el desafío que tiene Centroamérica? Fortalecer mecanismos más eficientes, fortalecer o disminuir los problemas de corrupción y sobre todo, bueno, generar condiciones básicas de gobernabilidad para que sus ciudadanos no emigren hacia los Estados Unidos, o si que emigren, bueno, pues lo hagan en mejores condiciones y sobre todo que se pueda regular este flujo para que esos migrantes puedan trabajar ya sea en México o en Estados Unidos en función de las visas H-2A que Estados Unidos está planteando y que falta su ratificación en el Senado. Sin duda alguna hay opciones, hay alternativas. El desafío es fortalecer una mejor gobernanza. José María Ramos, profesor del Colegio de la Frontera Norte, muchas gracias por esta participación con Mega Noticias TVC. Les enviamos un saludo, Adán, desde Tijuana. Un abrazo, hasta pronto. Gracias, hasta luego. Vamos nosotros.